Muy buenas, vamos a comenzar ahora, continuar con esta parte de teoría de vectores, pero no sin antes mencionarte de que hay 2 canales que puedes visitar en la descripción de este video, estoy seguro de que te van a interesar. Muy bien, a ver, la siguiente propiedad que vamos a ver de vectores es que cuando yo realizo la suma, ¿sí? La suma de diferentes vectores, suma de 2 o más vectores, ¿sí? Suma de 2 o más vectores gráficamente, yo debo colocarlos, la manera más sencilla o correcta es colocarlos uno a continuación del otro. Para eso vamos a entender que de un vector que es una flecha tiene una cabeza y una cola. La cabeza es la que está aquí y la cola pues en la parte de atrás, ¿sí? Entonces lo que te dice es que debe coincidir la cola de uno de ellos con la cola de otro vector, es decir, poner uno a continuación del otro. Aquí se cumple de que la cabeza coincide con la cola de otro vector. Bien, y te dice luego que el vector suma va a ser aquel que tiene, que parte del origen, es decir, desde aquí y llega hasta la cabeza del último vector. Pero, ¿cómo es que yo puedo demostrar esta propiedad? Es la pregunta, ¿no? Bueno, para eso entonces, vamos a fijarnos un poco en este primer ejercicio de aquí, este de aquí. Y para ser exactos y hacerlo un poco más sencillo, vamos a fijarnos netamente en el vector A y en el vector D, ¿sí? Estos 2 vectores vamos a colocarlos como me indica la sugerencia. Me refiero a que colocarlos de manera consecutiva sería más o menos así, mira. Si aquí inicia el vector A, va hacia aquí arriba, ¿cierto? Y de arriba inicia el vector D, hacia abajo. En este caso vamos a darle valores. Vamos a suponer que cada cuadradito que tú ves aquí es una unidad. Por lo tanto, si yo represento este vector A mediante sus unidades, aquí es D, perdón, la letra D. Entonces, ¿cómo serían sus valores del vector A? Sería, pues, 2 positivo y luego 2 positivo hacia arriba, ¿cierto? Entonces sería 2,2. Esos serían los valores que representan al vector A. Es decir, positivo en el X 2, positivo en el Y 2, porque Y está yendo a la derecha y hacia arriba. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo represento el vector D? Este sería, recuerda que en el X no tiene ningún valor, está yendo completamente vertical hacia abajo. Por lo tanto, en el X sería 0. Ahora veamos el caso del Y. El Y está yendo hacia abajo. ¿Y cuánto mide? 2. Entonces sería menos 2. Bien. Hasta ahí espero que me estén entendiendo, ¿sí? Luego, ¿qué me dice la teoría? Me dice que el vector suma va a ser aquel vector que parte del inicio y que va hacia el final. En pocas palabras. Entonces, este vector, pongámosle S de suma, ¿sí? A ver, si yo solamente veo el gráfico, ¿cuáles serían los valores de este vector S? Los valores serían, vamos a ver, sería en el X, está aumentando hacia 2, entonces sería 2, pero en el Y, me doy cuenta de que está aumentando o, está yendo hacia está moviéndose este vector en el eje Y, no, ¿verdad? Entonces, su valor sería 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces el vector es ese, los números que están aquí. Pero ¿qué me dice la teoría? Que para hallar ese vector suma, ¿yo qué debo hacer? Debo sumar los 2 vectores que he puesto uno a continuación del otro. Es decir, sumar A más D, ¿cierto? Entonces, si yo sumo los 2, ¿cuánto me daría? A es igual a 2,2. D sería igual a 0, menos 2. Y aquí sería más. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería aquí la suma de los dos? Sería 0 más 0, 2 más 0 sería 2 en el X.
Y en el y, ¿cuánto sería? 2 menos 2, sí, ¿cierto? Ah, mira, ¿no son iguales? Sí, ¿verdad? Entonces, y este pequeño ejercicio demuestra, bueno, te ayuda a comprender la parte de la teoría que está aquí arriba, ¿cierto? Bien. Ahora, lo mismo ocurre cuando yo tengo quizás, bueno, si vuelvo al ejercicio de aquí arriba, tengo el vector A, B, C, D. Entonces comienzo con el vector A, luego voy al B, luego voy al C, luego voy al D, como muestra esta imagen. Y este vector suma o resultante, ¿a qué sería igual? A la suma de todos los vectores. Entonces, bueno, aquí, bueno, con este ejemplo de aquí ya se comprueba todo eso. Y acierto, algo importante. Date cuenta que yo estoy colocando A, B, C, D, E, C, D. Si yo colocase en otro sentido los vectores, el resultado también sería el mismo. Ten en cuenta, ¿sí? Ten en cuenta. Por ejemplo, porque aquí los vectores están yendo A, B, C, D. Aquí en cambio los vectores están yendo del D hacia el B, hacia el C y hacia el A. Bien. O si no, a ver, pongamos a prueba esta segunda teoría de que si yo cambio el orden de los vectores, la resultante seguirá siendo la misma. En este caso probemos así, mira, hagamos lo siguiente. Hagamos que el vector D inicie y luego el vector A de aquí parta hacia arriba. Así. ¿Sí? El vector de esos valores, ¿cuáles van a seguir siendo? Van a ser 0 menos 2. ¿Sí? El A, ¿cuánto sería? Sigue siendo 2,2. Si yo hago la suma de los dos, nuevamente sería 2 más 0, menos 2. Bueno, aquí me quedaría nuevamente 2 y aquí me quedaría 0. Entonces la resultante parte de aquí y va hacia allá. ¿Y cuánto es el valor de la resultante o suma? Que es lo mismo, sería 2,0. ¿Te das cuenta de que a pesar de que yo cambie el orden de los vectores, como lo coloque uno a continuación del otro, el resultado sigue siendo el mismo? Bien, entonces ahí quedaría esta parte de la teoría. Prosigamos a ver qué nos depara el futuro. Ajá. Bien, entonces en este caso tenemos esta siguiente propiedad, en la cual nos dice vectores concurrentes. Bien, vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un mismo punto. ¿Pero qué es una línea de acción? Bueno, ¿cómo yo lo podría entender? Es como si yo proyectase el vector. Digamos, el vector A tiene este pequeño tamaño, ¿sí? Pero si yo proyecto su dirección hacia donde está yendo, formaría esta serie de puntos que tú ves ahí, ¿cierto? Luego, si yo tuviese otro vector C que está yendo hacia abajo como tú ves aquí, si yo proyecto, y lo mismo con el B, con el D, entonces si yo todos proyecto su línea de acción e intersectan en un punto, entonces eso me indica de que estos vectores son concurrentes. Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Luego pasemos a los vectores coplanares. Bien, para esto hay que entender de que todo lo que estamos viendo ahora del tema de vectores es netamente en dos dimensiones, es decir, en el X y en el Y. ¿Sí? Por eso los valores de los vectores pues son solamente, es un par ordenado, digamos 2,2, ¿no? Que era el vector A en ese momento, es valor en el X, valor en el Y. Entonces, todos los vectores que estamos viendo ahora son netamente en dos dimensiones, en X y en Y. Por lo tanto, si yo ubico varios vectores en un diferente, bueno, cerca, como el caso del A, el B, el C, entonces todos estos vectores siguen trabajando o ubicándose en dos dimensiones. Por lo tanto, yo puedo asumir de que estos vectores están trabajando en un mismo plano, en el plano X y en el plano Y. Por lo tanto, son vectores coplanares. Simplemente vectores que trabajan en el mismo plano o se encuentran en el mismo plano. Bueno, aquí te menciono, ¿no? A, B y C son coplanares. Bien. Más adelante vamos a ver que los vectores también pueden trabajar en planos X y Z. Ahí por lo tanto esta definición ya no aplicaría mucho, ¿no? Porque el plano va a ser diferente. Bueno,
Igual, entonces hasta aquí nos quedamos con esta parte de la teoría, que estaremos viendo mucho más adelante, así que te sugiero que me acompañes y veamos los demás videos. Bueno, las demás sesiones, claro. Nos vemos entonces.